Hace más de 2000 años, un filósofo griego se preguntó, ¿hay una mejor manera de vivir? Y si la hay, ¿qué significa vivir de la mejor manera? ¿Cómo podemos conseguir este objetivo? La respuesta, reflexionó Aristóteles, podré obtenerla si estudio la conducta humana, si soy capaz de entender el modo en que nos conducimos por la vida. Y a partir de sus observaciones y hallazgos, el filósofo configurará una filosofía práctica que, además de perseguir la verdad, pretenderá influir en la manera en cómo vivimos y cómo nos realizamos. Para su investigación, Aristóteles parte de algunas concepciones característicamente griegas. Para empezar, la idea de que tenemos una dimensión social básica, es decir, que somos eminentemente sociales. Tenemos la necesidad esencial de vivir en comunidad, y no puede ser de otra manera porque esta fortuna o condena está en nuestra condición humana, y fuera de la comunidad, el individuo no puede desarrollar una vida plenamente humana, de modo que solo podría ser una bestia o un dios. Así pues, la ciencia práctica suprema será la política, como área del conocimiento que tiene por objeto el bien de la sociedad. La ética, en cambio, se ocupará del bien del individuo, sin perder de vista su condición de ser social. Es decir, para Aristóteles, hay o debería haber mucha ética en la política y mucha política en la ética. Aristóteles concibe 3 tipos distintos de alma en función de las capacidades que otorgan al ser vivo. De esta manera, las plantas poseen un alma vegetativa que las capacita para las funciones vitales más básicas, es decir, nutrición, crecimiento y reproducción. Los animales, en cambio, tienen un alma sensitiva, que además de contener las funciones del alma vegetativa, los dota de la capacidad para percibir, sentir, desear y desplazarse. Finalmente, nosotros tenemos un alma racional, que además de habilitarnos para todas las funciones anteriores, nos ofrece la posibilidad de razonar, deliberar, tomar decisiones racionales y, en definitiva, tener actividad intelectual. Esta concepción nos convierte en seres diferentes. De hecho, según Aristóteles, superiores al resto de los seres vivos. Y justamente por eso, por esta capacidad de razonar y tomar decisiones distintas y a veces contradictorias, piensa Aristóteles que es por lo que vale la pena estudiarnos. Y como resultado de sus reflexiones, la parte que corresponde a la ética ha marcado la historia del pensamiento posterior. Todas las éticas que se basan en cultivar los buenos hábitos, las que hablan de virtudes, las que se refieren a la vida como algo encaminado a un fin, las que privilegian la moderación del término medio frente a los extremos, así como buena parte de las éticas profesionales, que ponen énfasis en la función, la finalidad y la forma de llevar a cabo una profesión, están en deuda con el pensamiento aristotélico. Los humanos, reflexiona Aristóteles, no realizamos ninguna acción ni tomamos ninguna decisión sin que éstas tengan una finalidad, aunque a veces no estemos muy conscientes de ello. Aristóteles identifica esta finalidad con el bien que persigue toda actividad, acción o elección. Es decir, de alguna manera, capaces o torpes, nuestras conductas siempre buscan obtener un fin. Todo arte y toda investigación, igualmente, toda acción y libre elección, parecen encaminadas a obtener algún bien. Por esto se ha afirmado que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Intentar explicar en qué consiste este bien y cómo se consigue se va a convertir en el objetivo de la ética del filósofo.
Y para alcanzarlo, mantendrá fiel a su método de investigación que consiste en observar el mundo y obtener conclusiones racionales a partir de los datos empíricos obtenidos de la experiencia. En este caso, se centrará en la observación de la conducta humana y escuchará qué tiene que decir sobre lo que está bien y lo que no lo está. Eso sí, nos advierte de antemano, no podrá responder a la pregunta sobre qué es el bien, igual que respondería a un problema matemático, puesto que las acciones humanas no pueden valorarse con la misma exactitud. Cada ámbito de investigación requiere una metodología específica y admite unas aspiraciones distintas. Una acción o una cosa no es buena en sí misma. Hay que entender el contexto en el que se está desarrollando. El siguiente paso entonces es determinar qué es lo bueno, qué es lo mejor para nosotros. Y de entrada percibe que no existe un solo bien, sino que existen bienes de diferentes clases que les corresponden con las diferentes artes o ciencias. Por ejemplo, podríamos decir que el arte de la enseñanza procura conseguir la educación de los otros y el arte de la conducción un viaje seguro. Así, toda acción tendrá como objetivo una finalidad o bien concreto, que es el bien que queremos alcanzar al realizar la acción. Sin embargo, esta finalidad puede que no sea un fin en sí misma, sino solamente un medio para obtener otro objetivo. Es decir, hay bienes que se desean por ellos mismos, como fin último, y bienes que se persiguen solo porque sirven para obtener otros bienes. Por ejemplo, alguien puede aceptar un puesto de trabajo que no le gusta, no por el puesto en sí, sino para ganar dinero. Pero a su vez, el dinero que obtiene de su trabajo tampoco es un fin en sí mismo, pues desea conseguirlo para adquirir otros bienes. En ese sentido, el dinero no es sino un medio para alcanzar otros fines. Vayamos más allá. Supongamos que alguien desea el dinero para comprarse una casa o un coche. Bien, la casa y el coche tampoco son fines en sí mismos, ya que la gente los quiere para poder vivir resguardados bajo un techo y para desplazarse respectivamente. Y la gente quiere resguardarse bajo un techo y quiere trasladarse rápidamente para conseguir objetivos específicos. Y así tenemos una sucesión de fines y medios. Pero esta sucesión no puede extenderse hasta el infinito, entre otras cosas porque entonces el concepto mismo de fin no tendría sentido. Entonces, ¿cuál es el fin último? Aristóteles afirma que el bien final hacia el que convergen todas las acciones de los hombres, la finalidad última, es el bien supremo. Tenemos entonces otro problema. ¿En qué consiste concretamente el bien supremo? Aquí Aristóteles acepta lo que parece ser la opinión general. Ese bien supremo es la felicidad. Aunque hay que entender que la felicidad tiene un sentido diferente al que se le suele dar actualmente al término. No se trata de cualquier felicidad. Se trata más bien de una plenitud, una felicidad auténtica, que es el éxito a un valor supremo en su vida. Así, lo que espera al final de todas esas sucesiones de fines, por largas que sean, es la búsqueda de esa felicidad. Lo que persigue todo el mundo, por muchas vueltas que le dé, es esa vida de plenitud, ese crecimiento como seres humanos, la satisfacción de habernos realizado. Como vemos, es una felicidad diferente a como la entendemos actualmente. Un campeón mundial de ajedrez, por ejemplo, puede sentirse feliz por lo que ha conseguido y, sin embargo, no haber alcanzado la plenitud en su vida. Hasta aquí, Aristóteles ha presentado dos afirmaciones decisivas. En primer lugar,
que nuestras acciones no responden al azar, sino que tienen una finalidad. Es decir, todo el mundo buscamos un fin. Y en segundo lugar, que la felicidad, sea lo que sea, es esa finalidad que persiguen nuestras acciones. Entonces podemos inferir una tercera idea básica. Esa felicidad o vida plena depende en cierto modo de nosotros, de nuestra conducta, y no de algo o alguien externo. En este punto comienza un camino un poco más difícil, con una de aquellas preguntas que uno se hace cuando empieza a adentrarse en el mundo de la filosofía. ¿Cómo se alcanza la felicidad? De momento, podemos coincidir con nuestro filósofo en que la felicidad es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse. De hecho, dice Aristóteles, y son sus palabras, tanto el vulgo como los cultos piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Y el problema es que el vulgo y los cultos no responden lo mismo si se les pregunta en qué consiste la felicidad. De hecho, incluso una misma persona puede dar respuestas distintas en diferentes momentos de su vida. Entonces, ¿qué es la felicidad? Como ya hemos dicho, todas las cosas tienen una finalidad. Cada cosa tiene una función particular. Por ejemplo, la finalidad de un abrelatas es abrir latas. Esa es su función. Si bien el bien asociado al abrelatas es abrir latas, y por eso, si un abrelatas efectivamente abre latas, diremos que es un buen abrelatas. Y si no abre latas o las abre mal, diremos que es un mal abrelatas. Si un abrelatas tuviera alma y pudiera ser feliz, lo sería abriendo latas, porque esa es su función. Eso es lo que se supone que da sentido a su existencia. El siguiente paso entonces es aplicar ese método al objeto que nos interesa, en este caso, a nosotros mismos. ¿Cómo podemos saber qué es el bien para el hombre? Está claro entonces, en primer lugar, cabe averiguar cuál es la finalidad del hombre. Y de esta manera sabremos qué es lo que tiene que hacer un hombre para alcanzar el bien, lo cual significa lo mismo que necesita para ser feliz. El bien supremo del hombre tiene que ser algo inherente y característico del ser humano, como lo era en el caso del abrelatas. No le podemos pedir al abrelatas que haga un jugo de naranja. La función del abrelatas es abrir las latas. Algo que podamos considerar que es su función más propia, que dé sentido a su existencia. Algo que nos distinga no solo de los objetos, sino del resto de los seres vivos. ¿Cuál es nuestra función? Por otro lado, estamos buscando un fin último, así que podemos descartar todo aquello que sirva como medio para obtener otras cosas. Y si recordamos la concepción aristotélica del alma humana, recordaremos que este fin último está en la dimensión racional del hombre. ¿Significa esto que, según Aristóteles, la auténtica felicidad del hombre consiste en ser racional o pensar? No, no exactamente. Para Aristóteles existe una relación directa entre cómo entendemos la felicidad y el estilo de vida que llevamos. Así, la mayoría de las personas que buscan satisfacer sus caprichos y antojos creen que la felicidad reside en el placer, algo que en realidad les acerca bastante a las bestias, por muy rudo que suene. Otros, que quizá poseen un espíritu un poco más elevado y llevan lo que Aristóteles llama una vida política, creen en cambio que la felicidad se encuentra en los honores y el reconocimiento público, pero tampoco parece que eso sea lo que andamos buscando a fin de cuentas, porque se trata de unos bienes exteriores que dependen más de quien los da, de quien los recibe.
Además, quienes persiguen los honores y el reconocimiento no lo hacen como un fin en sí mismo, sino para demostrarse las buenas personas que son. Es decir, es un bien o arte subordinado a otro bien o a otro arte. Así que es una opción descartada. Tampoco una vida dedicada a amasar fortuna parece ser algo que podamos identificar con la plenitud, porque es más que evidente que en ningún caso las riquezas pueden ser consideradas un fin último, algo que es perseguido por sí mismo. En este punto, Aristóteles concibe que los bienes principales no son ni los externos, ni los del cuerpo, esto es, los placeres, sino los propios del alma, y en particular los del alma racional. Defiende la necesidad de gozar de cierto grado de bienestar material, ya que es necesario tener cubiertas las necesidades humanas, las mínimas por lo menos. Y tampoco rechaza el dinero, aunque entiende que no da la felicidad, pero entiende también que su carencia puede comprometerlas seriamente. Entonces, tampoco le parece necesario desterrar el placer para poder alcanzar o llevar una vida buena, siempre y cuando ese placer sea moderado. Al contrario, aunque no sea la finalidad que persigue una forma de vida auténticamente humana, sentir placer parece ser una consecuencia casi inevitable de la plenitud. Se mire como se mire, además de ser muy racional, Aristóteles era también muy razonable. Entonces, ¿qué clase de vida puede conducir al ser humano a lo que Aristóteles considera el auténtico fin de los hombres? El filósofo responde: la virtud. La virtud entendida como la excelencia en el cumplimiento o la realización perfecta del propósito de algo o de alguien, e incluye tanto las virtudes morales como las intelectuales. Regresando a nuestro ejemplo anterior, si un abrelatas es virtuoso, lo es porque tiene la virtud de abrir latas de un modo excelente. Ahora bien, en el caso de los hombres, la definición de virtud resulta algo más compleja, porque los objetivos de las personas no son tan simples como los de un abrelatas. Las virtudes de los hombres son diversas, como diversas son sus actividades, pero Aristóteles considera que en general todas son el medio para alcanzar por un camino más o menos largo la felicidad. Actuar de acuerdo con la virtud no consiste en mantener una conducta determinada en un momento específico, sino en comportarse virtuosamente de forma habitual. Y esta es otra aportación de Aristóteles, la importancia del hábito. Para ser virtuoso, no basta con tener el conocimiento de lo virtuoso, sino que también se debe llevar a la práctica. Cultivar las virtudes requiere un entrenamiento, un aprendizaje, una costumbre. Se llega a ser virtuoso practicando la virtud. No somos justos por naturaleza, sino que alcanzamos la virtud de la justicia cuando actuamos de manera justa una y otra vez, hasta que esa forma de actuar se convierte en un hábito, es decir, en una disposición habitual de nuestra voluntad que llega a integrarse prácticamente como una segunda naturaleza en nuestra manera de ser. Pero como es notorio, los hábitos no son siempre buenos. También tenemos hábitos malos. Y si a los buenos hábitos Aristóteles los llama virtudes, a los malos hábitos los etiqueta de vicios. Ahora bien, ¿en qué se distingue un vicio de una virtud? ¿Y cómo podemos saber si el hábito que estamos adquiriendo es bueno o es malo? Para determinar en qué consisten las virtudes éticas, Aristóteles vuelve a reunir toda la experiencia que tiene y observa a los hombres considerados virtuosos. Y se pregunta, ¿qué haría normalmente un hombre virtuoso
en una situación como esta. Y lo que observa es lo que se considera una virtud que llamamos término medio. Esto es, el justo medio entre dos extremos, uno por exceso y otro por defecto, ambos considerados vicios. Por ejemplo, en una situación de peligro, el hombre virtuoso actuaría con valentía. Esta es una virtud, mientras que la cobardía, su defecto, o la temeridad, su exceso, son vicios. Además, un hombre valiente no actúa con valentía solo en ciertas ocasiones. Lo hace de forma habitual, siempre que se le presenta la ocasión. De lo contrario, no podríamos afirmar que es valiente. Así, las virtudes éticas se refieren a una manera habitual de actuar frente a determinadas situaciones. Y podríamos decir que nuestra manera habitual de actuar, en el fondo, es nuestra manera de ser. Entonces, la virtud no consiste en no tener impulsos, sino en dominarlos gracias a la razón. Así, la virtud de la valentía no tiene que ver con sentir o no sentir miedo. El miedo es algo inevitable, no depende de nosotros. Ser valiente consiste en conseguir dominarlo. La virtud se debe vincular con aquello que está sometido a nuestra voluntad, es decir, a nuestra capacidad para decidir. Así, mediante la deliberación racional, cada uno tiene que encontrar y decidir el punto medio a que debe ajustar su comportamiento en cada situación que se le presente. Para Aristóteles, la sabiduría es la virtud más elevada y consiste en la comprensión de los primeros principios, ya sea de forma intuitiva mediante el intelecto, ya sea a través del razonamiento discursivo. Esta es la virtud que puede conducirnos a la felicidad perfecta. Si lo más elevado del hombre es el intelecto, entonces la máxima realización del hombre, por tanto la felicidad perfecta, consistirá en la actividad del intelecto conforme a la virtud asociada a él. A esta actividad se corresponde con la vida contemplativa. Si bien es cierto que las virtudes éticas nos proporciona una felicidad humana, la vida contemplativa nos lleva a una felicidad perfecta, de la que Aristóteles afirma que nos pone en contacto con lo divino. Y así es como Aristóteles cierra el círculo. Se había empezado la metafísica diciéndonos que todos los hombres por naturaleza desean conocer. En su estudio sobre la vida buena de los hombres, concluye que precisamente la mejor de las vidas posibles es la dedicada a eso, a conocer, es decir, una vida de acuerdo con la virtud de la sofía, de la sabiduría, o dicho de otro modo, una vida contemplativa que a fin de cuentas corresponde a la vida filosófica. Todo el recorrido de Aristóteles en su investigación ética, todas las preguntas que se han ido haciendo y las respuestas que ha ido hallando, nos han conducido a la vida contemplativa. Pero que nadie piense que es fácil alcanzarla. El trayecto que hay que recorrer hasta llegar a comprender las causas supremas o los primeros principios no es precisamente un camino de rosas. No es coser y cantar, porque nadie lo sirve en bandeja de plata. Para concluir, si nos acercamos a la ética aristotélica buscando algún tipo de código normativo, un método mediante el cual saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, saldremos defraudados. No se trata de un recetario de normas y deberes. Aristóteles no se preocupa por indicarnos con claridad en qué consiste nuestra obligación moral. Aún así, hay que recordar que la ética aristotélica es una ética de la virtud. El filósofo busca qué es el bien y lo bueno, no como un bien trascendente,
sino como un bien inmanente, es decir, que está en las cosas mismas, en este caso, en nosotros mismos. Lo bueno es lo bueno para el hombre. Por eso se determina en la experiencia y el filósofo debe tratarla prácticamente como única fuente de información a partir de la cual efectuar sus deducciones. La felicidad es el fin último que todos los seres racionales perseguimos, el que está inscrito en nuestra naturaleza. En el fondo, esa será nuestra única obligación moral, la de llegar a realizar eso que nos es más propio. ¿Cómo? ¿De qué manera? Llevando una vida dedicada precisamente a comprender qué es la auténtica felicidad del hombre y adquiriendo el hábito de guiar nuestras acciones por el camino que nos acerca a ellas. Este no es otro que el recto camino de la virtud, y que es en definitiva para Aristóteles hacer el bien y ser feliz son una misma cosa. Cuenta la leyenda que antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: pronto serán creados los humanos. No es justo que tengan tantas virtudes y tantas posibilidades. Deberíamos hacer algo para dificultarles la vida. Propongo que los llenemos de vicios y defectos. Seguramente con eso bastará. Otro duende comentó: está previsto que tengan defectos y dobleces, pero eso solo servirá para hacerlos más completos. No, lo que debemos hacer es convertir su vida en un desafío. Desde su rincón, el más pequeño opinó: deberíamos quitarles algo que realmente sea importante. Después de mucho pensar, el más viejo de la comunidad exclamó: ya sé, vamos a quitarles la llave de la felicidad. Maravilloso, fantástico, excelente idea, gritaron todos mientras bailaban alrededor de un caldero. El problema, prosiguió el viejo, será dónde esconderla para que no puedan encontrarla. El primero de ellos volvió a tomar la palabra: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. Otro miembro repuso: no, recuerda que tienen fuerza y son tenaces. Escalarían el monte y el desafío terminará. El segundo duende dijo: que esté escondido en el fondo del mar. No, dijo otro, recuerda que tienen curiosidad. Alguien inventará una máquina para bajar y la encontrará. El menor comentó: elijamos algún planeta. No, contestaron todos, recuerda su inteligencia. Algún día inventarán una nave que pueda viajar a otros planetas y la descubrirán. El más viejo de todos se puso de pie y dijo: creo saber dónde ponerla. Debemos esconderla donde nunca la buscarán. Todos voltearon asombrados y preguntaron: ¿dónde? 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 El duende respondió: la esconderemos dentro de ellos mismos, muy cerca de su corazón. La risa y los aplausos se multiplicaron. Todos los duendes reían. Estarán tan ocupados buscándolo fuera, desesperados, sin saber que la traen consigo todo el tiempo. ¡Qué idea tan estupenda! El joven escéptico no estuvo tan de acuerdo. Los hombres tienen el deseo de ser felices. Tarde o temprano alguien será suficientemente sabio para descubrirla y se lo dirá a todos. Quizás suceda así, dijo el más anciano de los duendes, pero los hombres también poseen una innata desconfianza de las cosas simples. Si ese hombre llegara a existir y revelara que el secreto está escondido en el interior de cada uno, nadie le creerá. Y desde entonces, encontrar el sentido de la vida es descubrir la llave de la felicidad.